¿Cómo anduvieron? Hola Laura, ¿cómo te va? Ah, buenísimo. Está bien, está bien. Bien, bien. Ah, bueno, genial entonces. Está bien. Bueno, algunos aprovecharon para rendir alguna que debían. Ah, bueno, una libre, Noelia, buenísimo. Y te fue bien, obviamente, ¿no? Ah, bien a vos, para adelantar. Trabajando, Eliana. Si quieren pueden hablar, ¿eh? No me molesta, ¿eh? Así que habiliten nomás el Hola, profe, micrófono ¿cómo ya. le va? ¿Qué tal, Noelia? Pero muy ¿Qué bien. rendiste? ¿Qué Economía rendiste? 1. Ah, libre. Sí, libre para no cursar la materia, digamos, Muy para bien. adelantar, sí. Y me queda la próxima Bien. mesa el oral. Así que, bueno. Ah, claro, claro, claro. Está la posibilidad de rendir por partes. Eso está bueno también. Antes no había eso. Era rendir y rendir todo. No se podía optar, ¿no? Qué bueno. Sí, están haciendo eso últimamente. Van eligiendo, rinden una parte y después rinden el oral. Y también me puse a estudiar para rendir la certificación de informática que Ah, rendimos la semana pasada. ah, sí, eso también es En importante para realidad, no más hacer que todo. estudiar, practicar, profe, porque es de Claro. mucha práctica. Y sí, viste que eso en realidad todo es, ¿no? Pero esto es práctica, una cosa, si no la seguís haciendo te olvidas. Pero te queda, ¿no? La base. Es más fácil después retomarlo que aprender algo de nuevo sin tener una base. Y en mi caso, profe, Sí, también me sí. puse al día con mi trabajo, que por ahí, por las clases y los trabajos prácticos, voy postergando algunas cosas y bueno, me Sí. puse un poco al día con lo laboral. No, el tiempo, como yo digo, siempre tiene 24 horas, no hay más, por más que uno le quiera estirar, y por eso la organización es muy importante. En todos los órdenes de la vida eso es importante, saber organizarse. Familia, trabajo y estudio. Porque va a ser así, o sea, ya no existe más eso de yo me recibí, no estudio más, no existe. Lamentablemente no existe, vas a tener que seguir estudiando, van a tener que seguir estudiando. Bien, no existe exactamente, Ezequiel, ya no existe más. No, ¿cómo va a ser bajón? No, 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 está bueno porque te mantiene activo, te mantiene empleable. Esto es algo que yo siempre reflexiono, ¿no? Ya no existe más esto de un solo trabajo, salvo exacto, aprendices, ¿no? Aprendices. Ah, bueno, está bien. Aprendices, ¿no? Porque ya los cambios nos llevan, ¿no? Nos empujan a seguir actualizándonos, a seguir leyendo, las cosas cambian, a veces depende de donde uno se mueva, ¿no? De la disciplina en la que trabaje. Eh, y sobre todo empujan también la diversidad con la que uno va a trabajar, mucho más que lo que podría haber sido en mi época. Las generaciones con cambios de valores, no estoy hablando de un juicio, sino si digo de prioridades, para no poner valores, porque por ahí se confunde que, bueno, los valores de antes, los valores de ahora. No, son prioridades, prioridades que se van reconfigurando y eso hay que atender, y para atender eso hay una parte muy importante que es que uno también tiene que ir reconfigurándose, ¿no? Porque si no, no podemos entender qué es lo que está pasando y cuando nos quedamos sin entender, empezamos a querer seguir aplicando lo mismo, las mismas, como dicen, los mismos remedios a problemas nuevos y no funciona, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir formándose.
¿Cómo les fue con este tema de evaluación de desempeño? Cuéntenme un ratito y yo les voy a pasar mientras tanto, espérenme un poquitito, una URL de un formulario que quiero que me lo llenen ahora, ¿sí? Ya les paso por el chat. Es cortito, cortito. Eso es importante porque después vamos a hacer una revisión de lo que ustedes colocan acá. Y de paso a mí me queda, porque eso es algo que también les va a quedar para ustedes. Después les muestro cómo tienen que trabajarlo. Cualquier cosa me preguntan. ¿Lo ven? ¿Lo vieron ahí? Sí, profe. Dale. Si alguien me quiere contar cómo les fue con el tema de la evaluación de desempeño, era lo que pensaban, se imaginaban, porque ustedes no vieron, ¿no? Todavía este tema, o lo vieron muy poquito en empleo. Chicos, tal como dice ahí, no quiero una definición del libro, no es para evaluar si saben o no saben lo correcto, sino es simplemente para cada uno después hacer una autoevaluación de sus saberes previos. Eso es todo, así que por favor no googleen, no pierdan tiempo en recordar la definición exacta, sino la representación que se les viene a la cabeza cuando están respondiendo. Nada más, ¿sí? Les voy a dar 10 minutitos y 27, retomamos la clase de nuevo, pero seguimos acá obviamente. Y bueno, si alguien quiere comentarme, mientras tanto, ¿cómo les fue? Los que van entrando recién, ahí en el chat hay una dirección de un formulario, por favor, que si lo pueden ir llenando ya. Cualquier cosa me consultan.
Muy buenas las preguntas, estoy mirando. Bueno, sí, Melanie, exactamente. No lo están interpretando porque me faltó una palabrita acá ya lo voy a arreglar, la evaluación de desempeño es cómo, ¿sí? Así. A ver, espera. Lo que tienen que completar es la frase, la evaluación vamos a abreviarlo, ¿sí? La evaluación de desempeño es cómo tal cosa, o sea, cómo se lo imaginan. Lo que ustedes quieran representarse, acá es libre, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes como qué puede ser una, cómo puede ser Maximiliano, su opinión sobre la tecnología apps? ¿Cuál es esa? No sé cuál es. ¿Qué significa APPS? Ah, las aplicaciones, o sea, hacer la evaluación en función de las aplicaciones. ¿A eso te referís, Maximiliano? Ah, genial. Bueno, te tenemos una sorpresa entonces ahora cuando, capaz en la segunda clase, porque tenemos 3 de esta, estamos preparando justamente un cuadro comparativo de algunas aplicaciones que hoy están en Internet. Esto seguramente va a ir cambiando con el tiempo, pero por lo menos vamos a tener una base. Y con Tomás, que es nuestro adscripto, estamos evaluando distintas plataformas, por lo menos 5, estamos recabando información y vamos a hacer un cuadro comparativo con respecto a eso. Exactamente, justamente, digamos, la fiabilidad, la confiabilidad y la facilidad que tiene poder hacer a través de estas plataformas, ¿no? Que es como aligerar mucho de todo lo que es hacerlo artesanalmente, preparar artesanalmente una evaluación de desempeño. Así que un poquitito de paciencia, Maximiliano, en la otra clase vamos a ver eso. Y lo vamos a estar compartiendo en el aula también, ¿está? Bien, chicos, y 27, muy bien las respuestas. También esto de que, bueno, no tengo todavía preguntas, me parece muy bien. Igual yo ahora voy a recabar todo esto, lo voy a organizar y en función de eso vamos a hacer hincapié en la segunda clase, ¿sí? Porque en la tercera clase ya hacemos la devolución de final de la línea de tiempo, la coevaluación que van a hacer ustedes durante la segunda semana y en la tercera semana hacemos el cierre, ¿sí? Con este insumo que ustedes están dando, que es muy importante porque, bueno, es lo que ustedes están queriendo saber sobre la evaluación de desempeño. Pero ahora me gustaría, si no terminaron, déjenlo, lo terminan, total, esto a mí me sigue llegando en el formulario. Y me gustaría, sí, hablar, que me cuenten cómo les resultó esto de la evaluación de desempeño, era lo que esperaban, qué se imaginaban, lo vieron antes, a ver cómo les fue. Cualquiera que comience. Buenas tardes, profe. Hola, Victoria, ¿cómo te va? Bueno, con respecto a la consulta, en mi caso, yo recuerdo que hablamos un poco en empleo, pero más como una mención. Y con la clase de hoy,
como que sí tenía una idea de lo que era la evaluación de desempeño. Yo no trabajo, pero entendía lo que era. Lo veía más como un formulario, la Ujú, verdad. Un vale. formulario una vez al año diciendo qué cosas hiciste bien y qué hiciste mal y cómo cambiar lo que hiciste mal. Ujú, Pero con la explicación de la profesora y además lo de la gestión del desempeño, entiendo que es un proceso mucho más largo y continuo. No ujú, es solo la evaluación a final de año. ujú. Bien. ¿Otro? ¿Otra? Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, Eugenia. Bueno, ¿Qué te le pareció? cuento mi Sí. apreciación al Dale. respecto, mi opinión. Para mí es fundamental que en todas las organizaciones se dé la evaluación de desempeño. Básicamente, eso un poco puse también en el formulario, porque me parece una herramienta fundamental para poder detectar varias cuestiones, pero en principio es poder ver si la persona se está adaptando al puesto de trabajo en función a las competencias específicas que tenga el puesto. Ujú, Por otro lado, también me parece muy importante porque es algo que permite detectar no solamente a aquellas personas que necesitan desarrollo, sino a aquellas personas que tienen algún desarrollo de excelencia dentro de su misma posición y que a futuro nos puede brindar información no sé, realizar cuadros de reemplazo dentro de la misma organización, por ejemplo. ujú, Eh, por otro lado, lo que comentaba la compañera anteriormente, también es fundamental que la evaluación de desempeño se realice a lo largo del año, teniendo, no sé, la primera instancia de evaluación al principio de año, una revisión también, y que al momento de aplicarla esté bien definido para el colaborador los objetivos que tiene que alcanzar, cuáles son las competencias inherentes a su puesto, y en función a eso definir también los criterios en base a los cuales se lo evalúa. perfecto. Uno más, su parecer. Algo que Hola, les... profe. ¿Quién, Celeste? Dale. Sí, ¿Qué cuestión? em, Sí, te escucho. bueno, sí, justo hoy estuvimos también hablando en la clase con la otra profe y se estaba haciendo Ujú, una comparación, porque en las empresas privadas esto es como más habitual y por ahí es como que se exige un poco más, porque digamos, los privados sí o sí, como que tienen un control un poco más de esto. De hecho, yo trabajo en una empresa privada y ujú. nosotros tenemos una constante evaluación, o sea, ¿En qué forma? básicamente diaria. Em, por ejemplo, bueno, yo trabajo en un call Ah, center ujú. Sí, y sí, entonces hay un control súper más estricto sí, sí, sí. em, por los objetivos que nos piden, ya sea tanto, digamos, para la empresa como para con el cliente. Entonces, es un control constante de cómo uno está trabajando y si Ujú, estás o no cumpliendo con la empresa o los objetivos que te pide la empresa. Bueno, y hoy justo hablaba otra compañera y se hacía una comparación que en el privado, en el público, perdón, directamente esto a veces como que pasa por alto y digamos, no se da directamente, es como que es un tema que ni se toca, no existe, básicamente. Y eso me llamó la atención porque la verdad es que yo pensaba que, la verdad nunca trabajé en nada público ujú, y pensé que sí que se hacía. ujú. Bien. Gracias, Celeste. ¿Y alguien se cuestionó algo con respecto, porque hasta ahora hablamos todo de bondades, que es muy interesante, muy importante, necesario? ¿Qué cuestiones surgen como críticas a esto de la evaluación de desempeño? Profe, yo comentaba desde mi experiencia en realidad que mi evaluación de desempeño hasta hace un buen tiempo eran anuales. Ajá, En realidad siguen siendo anuales. Y ajá. esto es lo que hablábamos con la profe Estela, que hay muchos sesgos de que pasa un año y te vienen a evaluar algo o te vienen a reprochar algo o que pasó hace mucho tiempo o que pasó hace poco tiempo, sea bueno o malo, que es la última impresión. Y Ujú, también que también me pasó en la experiencia, es que depende de la persona que te evalúe. Por ahí tenemos evaluaciones de desempeño en la que quisieras objetar un montón de cosas, pero tampoco la persona que te está evaluando está preparada para esa evaluación. Y ujú, muchas veces pasa que los objetivos que se evalúan a diferentes personas no corresponden a sus tareas
o quizás no son alcanzables por estas personas tampoco. Entonces, como que hay un montón de cosas que también están mal y terminan siendo una herramienta tan buena que puede llevar a un montón de cosas buenas, no sirviendo para los objetivos de la evaluación, digamos. Bien, seguramente que podemos seguir hablando muchísimo más sobre esto y vamos a ir como llegando al meollo de la cuestión, ¿no? Profe, perdón que le interrumpa, Sí. ¿le puedo agregar algo Sí, con respecto a la última pregunta que hizo? Esto Sí. también muy desde mi perspectiva. Sí. Usted había preguntado como qué críticas nosotros vemos o observamos. Yo lo que noto es que la mayoría de las empresas orientan la evaluación de desempeño a la palabra puntual, una evaluación al colaborador, donde me parece que la forma de comunicarlo a veces no es la correcta, en el sentido de que siempre el colaborador lo siente como una amenaza y no como algo que puede llegar a ser positivo para el colaborador, porque a partir de ahí se abren varios caminos que no solo tiene que ver con juzgar si está haciendo bien o mal su trabajo, sino que puede abrirles puertas también y que puede ser una herramienta hasta para elaborar planes de carrera dentro de la organización. Por ahí esa es la crítica que yo veo, que las empresas que lo aplican a veces lo aplican de una manera que, no sé, no me atrevo a decir mal, pero siento que siempre se lo orienta como algo que está para evaluar solamente si estás haciendo bien o mal tu trabajo y no como una herramienta que es mucho más amplia en realidad. Tiene una fuerte carga punitiva, ¿no? Castigar el error, y por eso el miedo, por eso la reticencia, y a veces también, como dice Noelia, no se comunica para qué se va a hacer la evaluación, cómo se va a hacer la evaluación, y en muchos casos, más allá de que en los privados, como decían ustedes, es habitual hacerlo, muchas veces también es un requisito que se cumple, porque después vienen las auditorías y bueno, sí, se hizo la evaluación de desempeño, pero esa evaluación después nunca se comunicó al colaborador. Vamos a llamarlo colaborador, empleado, como ustedes quieran, ¿sí? Por ahí yo voy a decir colaborador, pero voy a decir empleado, pero voy a decir persona, pero bueno, son personas todos en definitiva. Y no se lo comunica y se encajona y bueno, uno nunca sabe para qué fue, por qué fue, cómo les está yendo en su propio desempeño, que es algo que nosotros muchas veces queremos saber porque bueno, si hay que mejorar, tenemos que saber cómo se mejora. Pero yo me voy a, bueno, ya la profe Estela ya terminó con el tema de evaluación, o sigue en la clase que viene. No, profe, recién empezamos y seguimos la semana que viene, un poco más extensa la clase porque con evaluación quedó muchas cosas, sí. Ah, perfecto. Sí, quedan muchas cosas. Perfecto, está bien entonces. Por eso, yo le voy a dejar a ella esa parte, ¿no? De la teoría, y a mí lo que me gustaría es ir a la parte no tan linda de la evaluación de desempeño. Me gustaría ir a por qué la evaluación de desempeño tiene tanta conflictividad cada vez que se va a hacer, por qué es un dolor de cabeza tanto para el que lo va a aplicar como para el que lo va a hacer a esa evaluación de desempeño, cuáles son las dificultades a la hora de hacer una evaluación de desempeño. Y ustedes van a ver, por eso yo les insto de nuevo a que miren la presentación que yo les hice ahí en el Genially, porque ahí trato de abarcar muchas cosas que quizás no vamos a tratarlo acá en la clase, porque bueno, después ustedes tienen que estudiar con respecto a la metodología o los métodos, porque en definitiva nosotros siempre encaramos proponiendo de parte de ustedes algún método para un puesto X, pero me parece más fructífero poder abordar este tema desde la reflexión para que ustedes el día de mañana, sea el método que sea que diseñen, porque o ya está diseñado o les pidan a ustedes que diseñen, tengan los criterios suficientes para decidir cuál metodología sería mejor, en qué momento, qué cosas tienen que tener en cuenta para poder aplicarlo. Entonces, hay un autor que a mí me gustaría que por el momento lo sigan, que se llama Cravino, Luis
María Cravino, que es justamente el texto que está propuesto para esta línea de tiempo que se les propone acá en este primer trabajo, porque él se dedica exclusivamente a evaluaciones de desempeño, desde su consultora a distintas empresas. Tiene como 30 años de experiencia haciendo esto, y él hace poco publicó un libro que se llama Metáforas de la evaluación de desempeño, que hace como una especie, él es sociólogo, doctor en sociología del trabajo. O sea que tiene, digamos, aparte de su experiencia, muchísima formación. Y por eso él habla acá de metáforas en el sentido de metáforas de decir cómo es una evaluación de desempeño, cómo él lo ve a la evaluación de desempeño. Y hace analogías con una balanza, una brújula, conversaciones, etc. Y trata de despegarse de la evaluación de desempeño como herramienta directamente, sino hablar más vale de una gestión del desempeño. Así como nosotros hablamos de la gestión del proceso de empleo, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron, que es bueno, el reclutamiento, las entrevistas, la selección, hasta que después va la contratación y la inducción. Es todo un proceso, un camino que uno hace. Y lo mismo, ir cambiando el paradigma de la evaluación de desempeño como herramienta exclusivamente, como un formulario, como dijo alguien tal cual, me encantó, que uno a veces piensa que la evaluación de desempeño es simplemente sacar una hoja y empezar a decir, bueno, sí, no, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Hablar de un proceso de gestión de desempeño. Entonces yo se los puse ahí en ese recurso para que ustedes vayan de a poquito mirando y adentrándose a ver qué es esto de la gestión del desempeño. Entonces él habla de una planeación, de un seguimiento y de una evaluación al final. O sea, la evaluación no es el principio de todo, ¿sí? Entonces, eso es, me interesaría mucho que ustedes puedan incorporar eso ya más, vuelvo a repetir, que una evaluación solamente a una gestión de la evaluación o gestión del desempeño, ¿sí? Eso por un lado. Después él también los invito a que miren una publicación que él hizo de 10 partes de la evaluación de desempeño, que está publicado en LinkedIn, ahí yo les coloqué el link, porque eso también va orientando a ver cómo él va pensando esta evaluación del desempeño. ¿Y por qué lo hace? Porque en sus años de experiencia él vio de todo, ¿no? En este sentido de problemas tanto para el que lo tiene que aplicar como para el que lo tiene que, para el que va a ser sometido a una evaluación. Más allá de eso, todos sabemos que una evaluación produce estrés, ¿no? Tanto más quizás para el que va a ser evaluado que para el que va a evaluar. Lo sufren ustedes, lo hemos sufrido nosotros todo el tiempo también cuando somos evaluados, o ya sea ustedes están estudiando por los profesores, o también cuando hacemos un curso X, en algún momento nos evalúan, ¿no? Quizás no tengamos esa carga de un estrés tan grande, pero sí, a medida que uno, bueno, como ya va haciendo más, teniendo como más un control emocional, porque en realidad a veces es como cuando dicen me pongo muy nervioso, nerviosa, y bueno, se me mezcla todo, ¿no? Bueno, entonces va teniendo como más control sobre ese nerviosismo del momento de la evaluación. Pero a nadie le gusta ser evaluado, en definitiva, nos cuesta, ¿no? Pero es necesario tener una evaluación, ¿sí? Nosotros, voy a ver si es posible conseguir, pero no sé, es un libro del 2000 que habla de la abolición de la evaluación de desempeño. También, así como muy drásticamente, pero en realidad los autores no hablan de quitar una evaluación de desempeño, o sea, una evaluación, porque es necesario evaluar para saber hacia dónde vamos, ¿sí? Si no se evalúa, no se puede saber, como decían ustedes,
cómo está yendo ese desempeño, si se están logrando los objetivos, si se están cumpliendo las metas organizacionales. Entonces, la evaluación no se va a quitar, ¿sí?, sino que se va a transformar en una evaluación que no va a ser, lo ideal no es ni la anual ni la trimestral, sino es una evaluación constante. Esto tampoco significa que tengamos que estar sobre el empleado mirándole todo el tiempo a ver qué hace, qué no hace, pues eso es física y emocionalmente imposible, estar todo el tiempo mirando. Pero sí hay muchas otras prácticas, como lo dice en este libro, de que cada supervisor o cada jefe tenga un registro de la evolución de ese empleado, de cómo se desempeña, de cómo se desarrolla, de si cumple o no los objetivos. Y entonces se evita llegar a un punto de decir, bueno, cada 6 meses o cada año hacer una evaluación de desempeño, donde el jefe se tiene que acordar qué pasó, ¿no?, hace un año o hace 6 meses para ser objetivo. Ese es un punto. El otro punto es que, por ejemplo, el trabajador o la persona sabe que, bueno, dentro de 3 meses voy a tener una evaluación, entonces 3 meses antes ya empieza a hacer las cosas bien y después durante los otros meses no. Entonces, porque sabe que lo más próximo y es más seguro que se va a acordar de lo que hizo hace poco que lo que hizo hace 6, 7, 8 meses atrás, ¿no es cierto? Entonces, entonces no es fidedigno, no es un reflejo de las acciones de esa persona en la empresa o en la organización en general. Esto, como les decía también en un punto, esto no es empresa solamente, sino hablamos de organización, que puede ser una organización académica, una ONG, cualquier organización pública, privada, ¿no? Y que la evaluación de desempeño primigeniamente fue pensada como para decir, bueno, a ver, ¿qué brechas hay, por ejemplo, en el desarrollo de esta persona con respecto a lo que requiere el puesto? Y poder generar los mecanismos necesarios para un entrenamiento, instrucción, capacitación, depende de lo que sea necesario hacer, ¿no es cierto?, para acortar esa brecha que existe entre lo que debería estar haciendo esta persona o debería estar haciendo o estar en conocimiento, ¿no? Porque ustedes saben que los conocimientos también se vuelven obsoletos, es decir, por eso es que justamente hablábamos con Maximiliano de que hay que ser aprendices toda la vida, ¿no? Eso es por un lado, es decir, hay cuestiones que hacen que la evaluación de desempeño no sea tan fácil de decir, bueno, lo implementamos y ya está. Muchas veces en las organizaciones, en el tiempo que se hace la evaluación de desempeño es como que se para todo, ¿no? Para poder hacer la evaluación de desempeño. Elegir el método, hay muchísimos métodos, digamos, de libro, que ustedes, por ejemplo, van a un libro de administración y van a abrir y van a estar algunos métodos nombrados ahí, pero después ustedes saben que los pueden hacer ustedes mismos, diseñar según las necesidades, ¿no es cierto? Ahora, esta evaluación de desempeño no lo hace tampoco una sola persona y tiene mucho de estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que saber, que lo que yo estoy midiendo es lo que quiero medir. Y eso no es fácil hacerlo. Es tan laborioso o mucho más laborioso que, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer una encuesta, hacer las preguntas, ¿no? Y que esas preguntas reflejen o les sirva a ustedes para obtener esa información que están queriendo recabar y que realmente tenga si es cuantitativo, por ejemplo, el nivel de representatividad, que sea confiable, que sea viable, etc. Hay un montón de otras cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar, por ejemplo,
un método para una evaluación de desempeño. Aún así, hay métodos que son para, o que te dan más información, por ejemplo, sobre los conocimientos, sobre el comportamiento o sobre las metas organizacionales, ¿no? La otra vez refería una... Cuando ustedes quieran, me interrumpen, o si quieren acotar algo a lo que voy diciendo, no hay problema, ¿eh? Yo quiero más vale que esto sea como una conversación. Si a ustedes se les viene algo en la cabeza, o lo piensan, o les tienen esa inquietud, no hay problema, ¿eh? Entonces iba diciendo que no es tan fácil hacer un... o pensar en una metodología, ¿no? Con respecto a la parte legal de la evaluación de desempeño, si yo voy a tomar determinadas, o sea, una vez que se hace la evaluación, suponiendo que hicimos el método adecuado, recabamos la información que necesitábamos, tenemos que comunicarle a las personas, ¿no? Y esto es como decía, dice Cravino en su libro, que el gerente no duerme la noche anterior a la entrevista de la evaluación de desempeño, y la persona no duerme las noches posteriores a la evaluación de desempeño, ¿sí? Diciendo cómo es difícil comunicarle a las personas. Muchas veces hay personas que sí lo aceptan, que hay una brecha, que hay cosas que tiene que hacerlo mejor, que se les va a dar un plazo y una formación, y que después de ese plazo se lo va a volver a evaluar. Hay personas que, bueno, pueden ser o entender que sí lo necesitan, y hay otras personas que no. Entonces, todas esas cuestiones son difíciles de comunicar, y muchas veces los mismos supervisores o los mismos jefes no quieren entrar en esas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos, que es lo que a mí me interesa que ustedes ahonden, porque eso les va a servir no solo para la evaluación de desempeño, sino para muchas otras cosas más, porque cuando trabajen con personas, toda nuestra carga de prejuicios, de preconceptos o de conceptos erróneos que tengamos, lo vamos a transmitir en nuestras acciones. Entonces, me gustaría, sí, que yo se los puse ahí, también los sesgos. ¿Mm? Los sesgos, cuando nosotros evaluamos, y esto nos pasa también a los docentes cuando evaluamos, por ejemplo, les doy un ejemplo de decir, bueno, hay estudiantes que, por ejemplo, durante todo el cursado siempre participan, siempre están hablando, siempre comentan, preguntan. Entonces, cuando llega al final, van a decir, no, ya, seguro que sabes todo, qué sé yo, y a lo mejor no sabe todo, ¿no? Pero ese es como el efecto halo, ¿no? Ese es uno de los efectos, ¿no? Que uno piensa que porque es bueno en una cosa, ya es bueno en todas las otras también. Y así como eso, hay un montón de otros tipos de sesgos que seguramente, si ustedes lo leen, se van a reconocer en algunos, porque todos tenemos. Entonces, el tema no es el problema que lo tengamos, sino el problema es que estemos atentos y a ver cómo podemos superar ese sesgo y no cometer injusticias, ¿no? Entonces, ese es otro punto que tiene la evaluación de desempeño. Es decir, se trata de evitar la subjetividad y ser cada vez más objetivos. Entonces, en la historia de los métodos, también hay métodos que se van como dejando de lado porque se nota o que se ve que es muy engorroso aplicarlo matemáticamente, estadísticamente, y entonces se aplican correcciones a la subjetividad y termina siendo una cosa monstruosa, muy difícil de diseñarla, muy difícil de aplicarla, y a veces de ser justos, ¿no? Que eso creo que es el fin último también de que una evaluación sirva o no. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se plantearon estas cuestiones? Sí, profe, es lo que le había comentado en parte.
no solo de mi perspectiva, sino de mi experiencia, digamos, que saber que, o sea, ahora se supone que me tengo que ver del otro lado, del lado de generar la evaluación de desempeño y el formulario y demás, y que saber comunicar y saber que, o sea, que la persona que va a ser evaluada entienda y que el evaluador también entienda que es una excelente herramienta para utilizarse. Es algo muy bueno, digamos. Sí, digamos que Profe, sí, ah, sí, sí. perdón, No, perdón, dale, perdón. dale. Sí, también le iba a comentar o acotar. En mi caso también, a nosotros, por ejemplo, nos súper sirve esto de hacer, digamos, un control un poco más cotidiano, em, porque no es solo tanto para ver, digamos, cómo por ahí se está desenvolviendo la persona en sí, sino también, en nuestro caso, nos sirve para ver si la empresa está dando, digamos, las herramientas necesarias al empleado para que cumpla con esos objetivos. Y eso a nosotros nos genera un feedback constante porque le podemos dar también nuestra devolución tanto al supervisor o a la persona que está a cargo nuestro, como también al jefe, digamos, de nuestro supervisor, Ujú. digamos, de muchísimas cosas o muchísimas partes, digamos, en las que la empresa por ahí no da su granito de arena o no da su herramienta o lo que el empleado necesita para poder cumplir ciertas metas u objetivos que por ahí ellos mismos te están exigiendo. Exacto. Ese es un punto y es uno de los reclamos que se hacía o que se hace, que la evaluación de desempeño no es para el empleado solamente, sino es una evaluación para el empleado y la organización. Exactamente, Es exacto. conjunto, porque si no le estamos dando toda la responsabilidad del buen desempeño y resulta que, por ejemplo, no está teniendo todos los elementos, se les está pidiendo claramente, por ejemplo, en el caso de ventas, ¿no? Que no cumple el objetivo y resulta que estamos en una crisis económica terrible, entonces seguimos queriendo evaluar como si no estuviéramos en una crisis económica. Y ahí le estamos errando feo, digamos, ¿no? Porque no estamos contextualizando eh, el desempeño de esa persona dentro de un contexto que no es favorable, ¿sí? Y Tal cual. así, por ejemplo, en otras cuestiones también la evaluación de desempeño tiene que ser o darnos un feedback para las dos, ¿no? Para los empleados y para la Tal organización. cual. Sí, Lo porque en mismo, no es que todo el tiempo, digamos, el culpable o el responsable es 100% el empleado, ajá, que es como que por ahí es como que se hizo el foco o el concepto de la evaluación de desempeño inclinado hacia ese lugar. Y en exacto, realidad, hoy en día, o por lo menos yo desde mi lugar y desde el trabajo que realizo, es un ida y vuelta constante porque las empresas tampoco por ahí cumplen al 100% con los empleados, como para que la otra persona también te cumpla al 100%. exacto. Igualmente hay que ver, por ejemplo, testear el clima laboral que hay también, ¿no? Tal Porque cual. la persona no está sola trabajando, no es una sola que está trabajando en un grupo, en un entorno de trabajo, entonces está compartiendo con otras personas también, entonces muchas veces es lo que siempre hacemos la comparación con Messi, ¿no? Cuando Messi decimos, bueno, pero ¿por qué no hace un gol si es el mejor del mundo? Y bueno, pero está dentro de un equipo, no es él solo el que juega, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta y es una de las... de los reclamos también que se le hace a la evaluación de desempeño cuando es individual, ¿no? Muchas veces, ya les voy a pasar el nombre de estos autores, Coens y Jenkins se llaman, que son los que abogan por suprimir la evaluación de desempeño como evaluación, es este autor, Coens y Jenkins. Jenkins. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en Google, seguro.
que es lo que ellos dicen, bueno, hay otras alternativas a, por ejemplo, esto del feedback diario. Lo que pasa es que también no es fácil, es mucho más laborioso, y a veces es más fácil decir, bueno, voy a evaluar una vez al año y listo, el que le va, y el que no, no, ¿no? Entonces, bueno, por eso es una de las cuestiones que trae tanta reticencia, y otras porque muchas veces no está atado a, bueno, la evaluación de desempeño es para saber cómo yo estoy, si yo no estoy bien, bueno, me van a hacer un plan de capacitación, yo todo tranquilo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa evaluación sabemos que es para o desvincular o para no bajar el sueldo, pero por ejemplo no recibir el aumento o el adicional o la compensación o que esperaba porque no le fue bien en la evaluación de desempeño. Y entonces ahí vienen los reclamos, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cómo me evaluaste? ¿Por qué me evaluás? Y un montón de otras cosas que al momento de, una vez que uno decide aplicar ese método, tiene que estar muy seguro que está bien hecha esa evaluación y elegido el método. Hay métodos que tienen que ver con el comportamiento, que son justamente las competencias, ¿no? La evaluación de desempeño por competencias tiene que estar dentro de lo que es la gestión por competencias, o sea, la administración por competencias. Que también ahí hay que revisar, ustedes saben lo que dijeron muy bien, cómo es el descriptivo del puesto, que, bueno, debería ser tal cosa, tendría que tener estos conocimientos, estos comportamientos, pero a veces ese puesto ya no está actualizado. ¿Mm? Y uno sigue haciendo la evaluación de desempeño, se va al manual o donde esté ese descriptor de puesto y evalúa en función de eso, sin saber que, por ejemplo, esas actividades o esos conocimientos ya no son los que se requiere en el momento en que uno va a aplicar la evaluación de desempeño. Todo esto que estoy diciendo parece, cómo no se da cuenta o cómo, no, pero pasa, ¿sí? Entonces, eso también es lo que Cravino dice, de que hay que revisar todo, ¿no? Revisar de nuevo si ese puesto realmente está actualizado con los conocimientos y con las competencias que se requieren. Vuelvo a preguntar, ¿qué son las competencias profesionales? ¿Cómo identifican las competencias? O sea, para mí es el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes, a ver, no me salen otras palabras, pero es como un conjunto en general que tiene que tener una persona para cubrir tal puesto. Es decir, tiene que tener todas estas cosas juntas para cubrir tal puesto, por ejemplo. No sé. Tal vez no lo digo completo, pero es algo de lo que yo entiendo. ¿Alguien más? ¿Qué son las competencias? Por ejemplo, cuando hacen selección, ¿cómo seleccionan? Está muy de moda el modelo de competencia, que en realidad siempre se selecciona por Profe, tenemos que competencia. tener en cuenta la descripción del puesto, el análisis del puesto, pero Sí. para poder ser apto para cubrir el... Bueno. Sí, perfecto, pero bueno, el puesto está definido por conocimientos, competencias, habilidades, actitudes, pero ¿qué son las competencias? ¿Por qué insisto? Sí. Profe, ¿Vale? puede ser que era eso que hablamos en las primeras clases, que era un conjunto de comportamientos que son visibles. Exacto. Y que se pueden desarrollar, que no es necesario que sean innatos, digamos, de la persona. Tal cual. ¿Por qué insisto? Estaba por decir eso. ¿Por qué insisto? Porque si no tenemos claro qué son las competencias, no vamos a saber cómo medirlas. ¿Sí? Si yo hago un combo
y digo competencias, no sé quién dijo, Julieta, no fue Julieta, no sé quién dijo que eran conocimientos, competencias, conocimientos, aptitudes y no sé qué otras cosas más, como muchas cosas. Eso que dijo es capacidad. Son cuando una persona dice tiene capacidad. Entonces yo cuando hablo de capacidad, hablo de conocimiento, de comportamiento, de habilidades, de destrezas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cada uno de esos tiene diferentes formas de medirlo. Los conocimientos, yo los mido con un cuestionario, ¿sí? Puedo medir con un cuestionario si sabe o no sabe determinadas preguntas, tiene los conocimientos. Es fácil medir, ¿sí? Los conocimientos son fáciles de medir, pero los comportamientos o las competencias no son tan fáciles de medir, porque son comportamientos, ¿sí? Por eso es que se averigua en la entrevista de selección, a través de una técnica, de generalmente la que es por competencias, uno averigua, es la técnica SMART, ¿no? O sea, que la situación, cómo la resolvió, si la resolvió o no lo resolvió. Eso trata de sacar, porque si nosotros nos tenemos que describir cada uno, por supuesto que nos vamos a describir como lo mejor, siempre vamos a tener todas las competencias, es decir, o a veces no porque lo estemos engañando, sino porque creemos que lo tenemos. Pero después cuando nos vamos al campo, ahí nos damos cuenta de que, bueno, no es que soy tan tranquila, no sé mucho trabajar en equipo, siempre quiero hacer lo que yo quiero, o al contrario, siempre me dejo llevar, no soy capaz de tomar la iniciativa, siempre dejo que otro tome la iniciativa. Es decir, hay muchas otras cosas que en la pregunta y en la repregunta de la entrevista de selección, como ustedes ya habrán visto, en empleo, ahí van surgiendo esos comportamientos, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos por competencias, muchas veces tenemos que saber qué método es más apropiado para medir, ¿no? Entonces, ahí surgen los métodos basados en los BARS, ¿no? Que son, la sigla en inglés, que son los comportamientos. Entonces, es importante que ustedes puedan tener claro qué son los comportamientos, como una definición que después, si quieren, pueden hacer mucho más completa la definición, todo lo que quieran, pero si al momento de medirlo, uno tiene que sacar todo el resto y decir, bueno, esto que está acá, ¿cómo voy a medir? ¿Qué metodología o qué método me va a permitir que yo pueda relevar el comportamiento de esta persona y poder decir, bueno, sí, lo sabe aplicar o no lo sabe aplicar? Y ahí vienen todas las otras cuestiones que tienen que ver en los métodos de la evaluación de desempeño, que son los indicadores. Maximiliano, saber conocer, saber hacer, saber ser. Una de las, perfecto, sí. Eso yo les diría que lo tengan bien, bien grabado, bien claro. Después, bueno, ustedes, van a ir como en todas las definiciones, ¿no? Cada vez se hacen más complejas, algunas son más rebuscadas que otras, pero en este caso de las competencias está bueno tener claro y diferenciar. No son lo mismo conocimientos, no son lo mismo cuando hablamos de competencia, cuando hablamos de destreza y cuando hablamos de habilidades, ¿sí? Todo eso forma lo que es la capacidad de una persona. Cuando uno dice que es capaz o no es capaz, está metiendo todo eso dentro del término de capacidad. Por eso yo también les puse ahí retomar los conceptos, y creo que hay espacios vacíos para que ustedes los puedan llenar con los conceptos, porque es importante volver sobre eso, ¿sí? Iba al tema de los indicadores, ¿sí? O los KPI o los OKR, como los quieran llamar, que esos son por, digamos, los OKR son por objetivos, ¿no? Es decir, eso es medir por objetivos. Pero los indicadores son aquellos, por ejemplo, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, y depende de las tareas, por supuesto, y depende del puesto de trabajo, vamos a medir esos indicadores que son importantes, y que eso obviamente están sujetos a qué es lo que debería estar sabiendo o
llevar a cabo, desempeñarse dentro de ese puesto de trabajo de acuerdo al descriptor de puesto, ¿no? Profe, Sí. le hago una consulta. Estos indicadores que usted menciona, liderazgo y demás, serían puntualmente la competencia a evaluar. Y la pregunta en sí es, cada una de estas competencias claramente puede tener diferentes grados de valoración que deberían estar definidas exactamente también. Tal cual, exactamente. Fíjate que yo también ahí les puse como 20 modelos o 19, no sé si tanto 20, pero porque hay algunos que los resumí porque son medio parecidos, de los diferentes métodos de evaluación de desempeño y qué mide cada uno y qué mide y para qué sirve. Entonces, es igual que el método, que la selección cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué grados tiene de desarrollo de esta competencia esta persona? ¿No? Y uno coloca en grados. Y de acuerdo a las respuestas o de acuerdo a cómo uno va viendo que se desarrolla esa entrevista, puede ir diciendo, bueno, tiene, por ejemplo, grado A, B, C, D, ¿no? D es cuando no tiene nada de esas competencias, y en las otras, donde tiene más o menos un 25, un 75, un 50%, y el A es cuando las desarrolla completamente, ¿no? En este caso, cuando nosotros hacemos por ejemplo, las escalas gráficas, que también son buenas en algún momento y en otras no son tan buenas, y por eso se recurre a la evaluación de los comportamientos, ahí se coloca, ¿sí? Generalmente es como la escala de Likert, ¿se acuerdan? Que, bueno, es completamente, más o menos, regular, bueno, una cosa así, ¿no? Que ahí también está, es difícil a veces hacer el corte, es decir, cuándo deja de ser bueno y empieza a ser regular, cuál es el corte que yo le debería dar. Eso tiene que estar muy claro, porque si no, cuando el empleado te dice, y con razón, bueno, pero tal cosa puede ser bueno, no es regular, por ejemplo. Entonces, para no entrar en esa discusión, uno tiene que tener muy claro y y comunicar también, ¿no? Cómo va a ser esa evaluación y qué método se va a ocupar, ¿no? Profe, aprovecho para hacerle otra consulta que en realidad me surgió hoy cuando estábamos hablando del tema de los sesgos, pero tenía que ver un poco con esto, con el hecho de que esté quizás para el evaluador, vamos a suponer desde la perspectiva del evaluador, el hecho de que estén bien definidos, aparte de las competencias, también cada uno de los grados que puede alcanzar la persona dentro de esa competencia. ¿Eso puede hacer que disminuya los sesgos que se pueden dar a la hora de evaluar, el hecho de tenerlo bien armado, bien preparado? Sí, pero igualmente es difícil a veces salirse de eso. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, puede estar bien hecha el método, la herramienta puede estar bien diseñada. Pero ¿qué pasa si yo evalúo una vez al año y no me acuerdo qué hizo hace 6 meses atrás? Entonces entra mi sesgo de decir, bueno, y la verdad que no sé, le pongo, como cuando, por ejemplo, digo, del 1 al 10 tengo que evaluar, y para no meterme en problemas y porque no me acuerdo muy bien, le pongo 7 a todo. Ese es el sesgo del promedio, se llama, por ejemplo. Y otra consulta que quería hacerle también, entiendo que la persona que va a evaluar una posición debería ser una persona que esté en contacto a diario, cotidiano, y que pueda visualizar y percibir el trabajo del evaluado, ¿no? Sí. ¿Esto necesariamente tiene que ser así, o puede llegar a darse que lo evalúe quizás otra posición que no esté tan en contacto? No. Ahí ustedes van a ver siempre que en todos lados el que evalúa, y con razón, es el jefe o el supervisor inmediato, el que está en contacto con la persona, el que sabe cómo se desenvuelve, ¿sí? Otro sesgo, por ejemplo, que se da es y porque esto somos humanos, cuando uno dice no hay química, o porque no me gusta fulano, o porque me contestó mal, o porque no me gusta su forma de ser, lo que sea, y lo tiro para abajo en las evaluaciones, por ejemplo. Y hay otro que, por ejemplo, me cae re bien, porque me trae el café, porque me pregunta cómo estoy, qué sé yo, siempre está ahí atento a
a lo que pueda necesitar, re bien, pero bueno, no cumple con su trabajo, pero está lindo, me gusta cómo me trata, entonces bueno, yo también le favorezco en la evaluación, por ejemplo. Esto no es raro que pase, no es raro para nada. Entonces, por eso es que la evaluación de desempeño, si bien es una, como ustedes dijeron, ¿de qué es necesario? Es necesario, tenemos que evaluar. De alguna forma, algo tenemos que tener para poder decidir, bueno, si hay que mejorar, si no, bueno, dónde hay que ajustar, pero tal como están planteadas estas evaluaciones, es a lo que se le critica tanto, ¿no es cierto? Y que genera tanto, de los dos lados, tanto, vuelvo a repetir, como para el que lo va a tomar, como para el que lo va a sufrir la evaluación, ¿no? Entonces, esto de los, como decíamos hoy, para cerrar el tema de los indicadores, ustedes los van a ver ahí en la evaluación, hay, que yo se los puse, depende para qué quiero hacer la evaluación. Muchas veces hago una evaluación que me sirve, no es el único, la única finalidad, pero sí me sirve, por ejemplo, para, en algunos casos, porque, a ver, pasa que esto que decían ustedes, la evaluación de desempeño para cerrar brechas siempre va a servir, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces se lo ata a decidir, bueno, cuánto de bonus le vamos a dar a esta persona. Si le corresponde, también le subí ahí una escala tentativa que es de Marta Hayes, de acuerdo a la evaluación, cuánto le correspondería de esa compensación, un 0,3%, un 0,5%, etcétera, ¿no? De hecho, también creo que es Cravino el que dice que, por ejemplo, como no se comunican después los resultados de la evaluación de desempeño, la persona se entera nada más cuando va a cobrar a fin de mes o en diciembre, que en su cuenta hay un exceso, un excedente de dinero que, bueno, eso debe corresponder a la evaluación de desempeño, pero yo no sé si tengo que mejorar algo, no tengo que mejorar o no, ¿sí? Y esto es claramente trayendo al ámbito educativo, esto es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un trabajo, una evaluación, un trabajo y recibimos una evaluación, por ejemplo, de 8, ¿no? Y bueno, pero ¿por qué no llegué al 10? Pero no es porque, a ver, yo quiero 10, sino digo, ¿qué me faltó? Y a veces no tenemos esa devolución porque es una buena nota, ¿no? Sí tenemos una devolución cuando tenemos un 5 y entonces ahí, bueno, reclamamos y vemos por qué nos pasó. Entonces, en este caso, la evaluación siempre tiene que estar, siempre tiene que reflejar a ver qué es, si estoy haciendo exactamente todo lo que soy brillante como empleado, digamos, o tengo que mejorar en algunas cuestiones. A veces, como ustedes decían también, esto va a permitir decidir si lo vamos a poner en uno de los programas organizacionales, por ejemplo, en un plan de carrera o en un cuadro de reemplazo o para una sucesión, por ejemplo. Porque, bueno, a ver qué estamos evaluando, ¿cierto? Entonces, si esa persona puede ser idónea para reemplazar a alguien o para suceder a alguien, nos sirve la evaluación de desempeño, por ejemplo, ¿sí? Profe, hay algunas empresas que utilizan una metodología de evaluación de desempeño en la cual existe una previa autoevaluación. Ajá. ¿Esto usted cómo lo ve? ¿Es conveniente? No es, o sea, hay una autoevaluación, la evaluación del superior directo y una revisión de acuerdo, por ejemplo. ¿Esto es conveniente realizarlo? Sí, mira, todo es posible, ¿sí? Siempre, por eso digo, me interesa más que ustedes aprendan el método, por eso se los dejo a la teoría de eso, que ustedes puedan tener criterio. Ustedes pueden aplicar esas 3 combinaciones, porque a lo mejor no tienen una sola evaluación y al tener 3 evaluaciones puede ser más objetiva esa evaluación. Ajá. Y sobre todo porque se lo compromete o se lo involucra al empleado en la evaluación, entonces también uno se siente como más, tenido en cuenta en cuanto a cómo me veo. Ahora, ojo que en la autoevaluación, como yo les decía la otra vez, hay que ser muy sincero, ¿sí?
o sincera de decir, bueno, sí, realmente yo no hice lo que tenía que hacer, o me dijeron, pero yo no hice caso, un montón de cuestiones, ¿no? Pero como no va a ser la única, pues está bueno, porque vos complementás con las otras dos que dijiste, ¿sí? Bien, gracias, profe. Y a lo que se tiende ahora es a la evaluación de 360 grados, ¿no? Entonces, donde somos mirados por varias personas, tanto por los superiores como los que están interactuando con nosotros, y si tenemos personal a cargo también, o 180 grados, que donde no tenemos, puede ser por arriba o por abajo los 180, o sea, no, si es por arriba, por ejemplo, los superiores, no tenemos abajo nadie, entonces nadie nos evalúa, o al revés. En este caso, esta evaluación de 360, como dice Cravino, los clientes o los proveedores, por ejemplo, que también nos evalúan, son opiniones, no son evaluaciones, son opiniones, ¿sí? Digo, por la carga que tiene de importancia eso que van a decir de nosotros, por ejemplo, ¿sí? Eso también hay que diferenciarlo en que no son evaluaciones como si fuera un superior, sino son opiniones, ¿no? Bien, entonces vamos cerrando este tema con lo que a mí me gustaría que ustedes profundicen. Ya tienen la teoría, vayan de a poquito entrando en los distintos aspectos que involucran a la evaluación de desempeño. Y si bien es como punto final, como dice Cravino, planeamiento, seguimiento y la evaluación de desempeño, ¿sí? Y un feedback constante, es decir, no quiere decir esto que estemos mirando encima las 24 horas de que entró o de que entró a trabajar hasta que se fue, porque eso es imposible, desgastante y no sirve. Pero sí, por ejemplo, no sé, por ahí anotar como uno de los métodos de incidentes críticos, por ejemplo, ir anotando en algún lugar, en alguna planilla o lo que sea, cómo si sucedió algo tanto malo o bueno, y ir registrando, cosa de que si a lo mejor en mi empresa se va a hacer a cada 6 meses por lo laborioso, por lo que sea, yo puedo mirar ese registro y me voy a acordar de lo que pasó, ¿sí? Si yo no registro, pasa el tiempo y uno se olvida, ¿no? O minimiza las cosas o maximiza las cosas o comete algunos errores en el recuerdo y bueno, eso ya no sería justo, ¿no? Miren los sesgos, porque muchas veces la herramienta puede estar muy buena, pero el problema es la persona que lo aplica, entonces eso trae inconvenientes. Cravino también lo que dice es que lo bueno es la comunicación, ¿sí? La conversación diaria, por eso también ahí les puse una definición de cómo él se define como consultor de evaluaciones de desempeño que él hace en las empresas, y que él lo que dice es, bueno, la conversación diaria, ¿no? Y el feedback a veces en el momento justo es mucho mejor que esperar a un año para hacer una evolución del desempeño de esa persona. Igualmente, si uno, por ejemplo, no es dueño o no tenés el poder, porque, bueno, hay otra persona, está el gerente de recursos humanos que está en otra sintonía con respecto a lo que vos pensás, pero de alguna manera uno puede, digamos, aplicar su granito de arena desde el lugar que está, de cómo podría mejorar el desempeño de esas personas, por lo menos, no sé, diariamente, trimestralmente, lo que sea, ¿no? De proponer alguna capacitación extra. Y de eso también está muy bueno esto de las metodologías ágiles, porque no tenemos que esperar a que haya una planificación, que si bien puede ser que también haya una planificación de capacitación todo un año, no tenemos que esperar a, por ejemplo, si yo estoy viendo ahora noviembre que esta persona necesita, no esperar a marzo, cuando ahí recién está planificada o programada una capacitación de ese tema, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede proponer una capacitación o un entrenamiento, que eso vamos a ir viendo en la segunda, ¿no? Nosotros tenemos dos clases más como les decía, de evaluación de desempeño, y después viene desarrollo, que es muy lindo también. Y ahí en desarrollo vamos a ver qué cosas podemos ir aplicando
para ayudarlos a mejorar ese desempeño. Por supuesto que en el desarrollo, como en todo a lo largo de la bibliografía, dice que, bueno, la persona tiene que querer, ¿no? La persona tiene que querer mejorar, tiene que poner de su parte. Así que, bueno, no sé qué otra cosa más quisieran. Yo voy a mirar todo lo que ustedes colocaron, a mí me va a reservir para poder ahondar en algunas cosas que quedaron sueltas, y a ustedes también. Yo lo que les sugiero es armen, por ejemplo, en una hoja, los 3 puntos que se les pedía, las 2 preguntas y, por último, la metáfora. Los que no la pensaron, porque, bueno, me faltó la palabra cómo para que se comprenda lo que yo quería, vuelvan a escribirlo, cómo se representa en la evaluación de desempeño, qué es, por ejemplo, la evaluación de desempeño como una prueba, me parece que es como una prueba, un examen. La evaluación de desempeño como momentos de nervio, no sé, lo que se les vaya surgiendo, pero esa es la metáfora, la analogía que se pretende en la última parte. Y después, cuando terminemos en la tercera clase, vamos a hacer el ejercicio de responder las mismas preguntas y vamos a cotejar a ver si realmente aprendimos algo nuevo o no, de cosas que no sabíamos y que nos preguntábamos, y se supone que al final de la tercera clase ustedes deberían poder responderse esa pregunta. Ese es el ejercicio de esta encuesta, ¿sí? ¿Se comprende? Sí. Profe, le hago una pregunta. En esta entrega que se hace ahora el 29, Sí. es individual, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, muy bien, me gustó tu pregunta, me estaba yendo sin explicarle eso. Este trabajo de evaluación de desempeño tiene 2 partes. Uno es individual, ustedes van a tener que entregar esta línea de tiempo. Fíjense por qué se les pide la línea de tiempo. No es para que ustedes sí o sí vayan y pongan fulano de tal, año tanto, tal cosa. Traten de seguir el hilo. ¿Por qué? Porque ahí está el cambio de lo que es lo que en principio se pensó, como ustedes decían, como un examen, como una hoja, un formulario, a pensar en una gestión del desempeño. Entonces, a eso vamos. Aún así, como dice Gravino al final, hay autores que hablan de evaluación de desempeño, pero sin embargo se están refiriendo a una gestión del desempeño. Si ustedes de acá en más, cuando lean una definición de evaluación de desempeño, puedan identificar si el autor se está refiriendo a solamente voy y mido, a si me estoy refiriendo a una gestión del desempeño. Eso sería fantástico, ¿sí? Entonces ustedes van a entregar esa evaluación de esa línea de tiempo, háganla en la que quieran, traten de no complicarse la vida. Si hacen en una aplicación, por favor, que se visualice, pónganlo público, no sé cómo será, porque a veces comparten el enlace y no se puede acceder, entonces perdemos tiempo y toda la historia. ¿Por qué? Porque esa línea de tiempo que ustedes suben, después automáticamente ahí en el Moodle les va a asignar ustedes van a evaluar a un compañero o compañera. Entonces, automáticamente yo no voy a mediar ahí, así que el que le toque, le toque. Por ejemplo, a Celeste Duarte le toca a Luz Gómez, y bueno, Luz Gómez va a evaluar a Celeste Duarte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cumplan con el tiempo y suban esa línea de tiempo. Ya sea si lo suben en un PDF, lo suben, deberían poder subirlo porque yo lo puse así, o un texto con el enlace. Y en la semana siguiente ustedes van a recibir la notificación de que van a tener que evaluar a otro compañero o compañera, ¿sí? Y después de ahí se saca una nota, que es la que después, como les decía, voy a ir sumando a la de desarrollo, a la de trayectoria y a la de plan de carrera. Y sacamos una sola nota. Yo conté como, no sé si 12 autores, ¿eh? No me vayan a colocar solamente 3 o solamente 5. Por lo menos 8 en adelante, 6, 7 en adelante.
Como les digo, esta línea de tiempo es interesante y también porque está planteada desde los 50 al 2005. Y fíjense que no hace mucho tiempo que se empieza a hablar de esto, de a realmente aplicarlo a la evaluación de desempeño y a producirse todos estos cambios en el concepto de lo que es la evaluación como examen a la gestión del desempeño. Y también fíjense cuáles son los métodos, por lo menos que se están usando en este momento, justamente para dejar atrás toda la subjetividad y toda la complejidad que tienen algunos métodos que parecen, bueno, una ingeniería realmente, y que una sola persona no lo hace, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Profe, mencionó que el trabajo práctico tiene 2 partes, ¿puede Sí, ser? sí. Esta que comentó de la línea del tiempo, que la presentamos de manera Sí. individual hasta el 29, Sí. y la segunda parte está dentro del aula. Sí, dentro del aula. Ustedes les van a llegar una notificación van a tener que evaluar, ya va a estar ahí qué es lo que tienen que evaluar. Ah, ok, profe. Y estoy hablando de evaluar, no de poner 8, 9, no es eso, sino es algunos criterios que van a tener que marcar y de que después eso se va a reflejar internamente, que yo lo voy a ver, se va a traducir en una nota. Pero, perfecto. Eso es lo que comentó, que le tenemos que evaluar al trabajo de algún compañero. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Esa es una manera de aprender también a evaluar, ¿no? A coevaluar y, bueno, es un ejercicio más. ¿Está? Gracias, profe. Dale. Bueno, como les digo, a mí esto me interesa que vayamos viendo todas los pros y los contra que tiene lo de la evaluación de desempeño, pero que nos quede claro que de medir tenemos que medir. Y lean también el artículo que yo les puse ahí, que ya los de recursos humanos no tenemos más excusas. No sé si alguien lo leyó, que es de Sergio García Mora. Que bueno, él está muy involucrado en lo que es el análisis de datos, lo que se llama People Analytics, ¿no? En inglés, qué sé yo, bueno, pero es el análisis de los datos. Y con el análisis de los datos también, por ejemplo, podemos obtener mucho de la evaluación del desempeño de las personas sin estar sacando una hoja para un examen. Es muy interesante la propuesta. Que es lo que se viene. Es prácticamente quizás cuando ustedes se reciban de acá a 3 años más, es lo que se esté aplicando. Así que podemos estar un poquitito más adelantados en ese sentido de ir pensando ya en analizar los datos que tenemos en la empresa, que siempre es mucho, en las organizaciones, y podemos ir ya haciendo nuestras propias correlaciones, ¿no? Pero acá siempre vamos a tener que trabajar con alguien más, no solamente nosotros los de laborales o de recursos humanos, sino también con otras disciplinas como por ejemplo los de estadística. Es muy importante. Así que bueno, cualquier cosa en el foro, enriquezcan esto, pregunten, si encontraron alguna información y quieren compartirla, pero genial, está el glosario para que lo vayan compartiendo y eso nos va a dar mucha información sobre también poder tener el concepto correcto de los términos con los que nosotros nos manejamos. Y a veces por ahí por cuestiones de tanto uso que la gente ya lo adopta, pero lo adopta en forma incorrecta. ¿Qué es entrenamiento, instrucción, qué es plan, programa, proyecto? Hasta eso a veces lo usamos en forma como sinónimo todo y no es así. Bueno, gente, quedamos así entonces, nos vemos la semana que viene. Ok, profe. Dale, cualquier duda que tengan, lo escriben en el foro. Chao, Victoria. Y bueno, pregunten todo lo que quieran. Okay. La molestamos Dale. por ahí entonces. No hay problema. ¿Vieron Buena los semana, grupos? hasta luego. Los Sí. grupos, por favor. Sí. Sí, que se actualizaron. Por favor, sí, miren los grupos pero por ahí vamos a trabajar en grupo y por ahí en forma individual, así que, pero estén atentos, ¿sí? Bueno, chao, chao, nos vemos. Hasta luego.